como lenguas segundas y locales, pretendiendo ponerse a la par del español. Y esto simplemente no es ni realista ni deseable, porque nuestra nación se convertiría en un galimatías lingüístico que ya superamos en el siglo XVI, lo que nos remite de nuevo al valor político de la expresión español y no del castellano. Si establecemos una comparación entre el catalán, el gallego y el castellano, es fácil considerar implícitamente que estamos hablando de tres lenguas similares, solo que con diversa extensión, pero esto no es cierto. El castellano, es decir, el español, se habla en Castilla, evidentemente, pero se habla también en Aragón, en Asturias y en Andalucía, y en Galicia, el País Vasco y en Cataluña, porque es la lengua de toda España y de ahí su nombre. Por eso, a mi juicio, la comparación lingüística y políticamente adecuada es la que se realiza entre el español, el catalán y el gallego. Y entonces las claves de la comparación, conscientes e inconscientes, cambian. Una son lenguas locales, otra es la única lengua de todos los españoles. Bien, quinto y último punto, y ya con esto concluyo, el caso de Cataluña. Paso por último a la cuestión catalana. Algunas o muchas de las ideas apuntadas anteriormente son válidas para Cataluña, pero se trata de una situación peculiar que debe ser examinada aparte. Comenzaría señalando que no es una cuestión novedosa, lo que no sé, pero quizás nos puede proporcionar algo de tranquilidad. Cayó en mis manos hace poco el conocido libro de Ramón y Cajal, El mundo visto a los 80 años, y empecé a leer algunos textos y digo, pues esto parece que lo he escrito ahora mismo, ¿no? En un caso habla de Madrid, bueno, esta típica oposición Madrid-Barcelona, dice Ramón y Cajal: pobre Madrid, la supuesta aborrecida sede del imperialismo castellano, y pobre Castilla, la eterna abandonada por reyes y gobiernos. Qué sarcasmo. Ella, despojada primeramente de sus libertades por el despotismo de Carlos V, ayudado por los vascos, sufre ahora la amargura de ver cómo las provincias más vivas, mimadas y privilegiadas por el Estado le echan en cara su centralismo avasallador. Bueno, está esto escrito durante la época de la República, o sea, en torno a los años 36, hace ya un cierto tiempo. Y en otro lugar, comenta Ramón y Cajal, respecto a Cataluña, descuellan los ultrajes a la sagrada bandera española, las manifestaciones francamente antifascistas, pero en realidad francamente separatistas, con los consabidos fueras a España por nadie reprimidos. El cántico retador, aun en manifestaciones ajenas a la política de los segadores, el hecho incuestionable de que solo fueron separatistas los gobernantes de la Generalitat, y sobre todo la pérdida o progresiva tibieza de esa cordialidad de sentimientos fraternos, causa generadora de suspicacias y excesos pasionales con el menor pretexto. Fin de la cita de Ramón y Cajal. No estamos pues ante un problema nuevo, aunque sí probablemente más radicalizado y grave, puesto que el porcentaje de catalanes que apoyan la opción independentista es mucho mayor. A mi juicio, la única solución real a este gran desafío pasa por la cultura y solo por la cultura. El 155 ha sido útil y necesario, y nunca agradeceremos suficientemente al rey de España el valor de haber hablado con claridad y decisión cuando la ocasión lo requería. No sabremos qué habría sucedido si el rey no hubiera hablado, pero lo hizo y España siempre se lo agradecerá. Pero una nación, como hemos comentado, solo puede permanecer unida de modo fructuoso cuando se desea estar unido, cuando hay vínculos comunes y un futuro colectivo. Las leyes no sustituyen a la cultura, al contrario, son en buena parte su fruto y su resultado. Sin menospreciar la objetividad jurídica imprescindible, es la cultura la que suele generar las leyes. Rara vez sucede lo contrario. Por ello, promover una cultura de la unidad es el gran reto que hay que abordar. ¿Cómo desplegar este futuro? Señalaría al menos los siguientes pasos, 3 pasos, y ya sí que con ello concluyo. El primero sería la resistencia y proscripción de la ingenuidad. Hay que comenzar tomando nota, con puro realismo, que un sector de la sociedad catalana quiere el independentismo a toda costa y no va a ceder ni un milímetro en esa dirección. Por lo tanto, la confrontación cultural y legislativa es inevitable. Es una lucha de poder y el que gane impondrá su ley al perdedor. Así es la vida. Los políticos independentistas criticarán cualquier decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el proceso que no sea la absolución. Pero si las tornas fueran las contrarias, si Cataluña se hubiera independizado y un grupo de políticos hubiera dado un golpe de Estado para unirse de nuevo a España, su Tribunal de Justicia actuaría exactamente del mismo modo y sin ninguna vergüenza,
como ahora ejercitan todo el poder que les concede el gobierno de la Generalitat para llevar a Cataluña hacia la independencia y a la confrontación con el resto de España. En definitiva, hay una confrontación y una batalla que gane el mejor, pero sin esperar ingenuamente una rendición que nunca va a llegar. Para librar esta batalla, y sería el segundo nivel, lo primero que necesitan las huestes constitucionalistas, por llamarlo así, son lo que podríamos denominar espacios de supervivencia o de vivencia. El poder autonómico está del lado del independentismo y el poder estatal solo se ejerce de manera débil y timorata. Por eso los constitucionalistas se encuentran en desventaja y sometidos a mayor presión que los independentistas, al menos en algún aspecto, porque yo diría que el tiempo corre a nuestro favor, como quizás puede haberse demostrado en la última diana, ¿no? Si bien es una cuestión compleja, ¿no? En este contexto, sociedad civil catalana puede y debe jugar un papel decisivo generando espacios de convivencia físicos y culturales que bombeen oxígeno constitucionalista a los catalanes que apuestan por España. Esos espacios pueden y deben ser muy variados. Colecciones de libros sobre la realidad de Cataluña y de España, encuentros culturales como el que estamos realizando, locales constitucionalistas en los que se pueda conversar y disfrutar de la vivencia de la españolidad, promoción de iniciativas que permitan visualizar el constitucionalismo, como ya se hizo con las grandes manifestaciones constitucionalistas. Bueno, con impresión, he visto, lo comentaba también, que he visto muchas menos banderas ahora en Barcelona, me parece que está todo mucho más tranquilo, muy pocas o pocas banderas esteladas, bastantes banderas catalanas, digamos constitucionales, pero no he visto banderas españolas. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que visualizar, o sea, no basta, desde mi punto de vista, no basta con poner la bandera catalana. O sea, si se quiere formar parte de España, hay que poner la bandera española y normalizar esa presencia de la bandera española. Entiendo que hay una presión al respecto, pero por ahí pasa el retomar, el decir, bueno, pues hay dos variantes en Cataluña. Yo diría que solo la catalana, desde mi punto de vista constitucional, no basta. Incluso, bueno, diseños de ropa atractivos, radios, periódicos y televisiones, etc. Tabarnia es un buen ejemplo de creatividad con su toque de sorna subversiva. Pero Tabarnia no existe y no va a existir, por lo que puede ser difícil mantenerla con vida. Ha sido y es de todos modos una iniciativa eficaz a la que deben sumarse muchas otras que creen un humus constitucionalista atractivo e inteligente que proporcione estímulo, esperanza, ideas y reposo a todos aquellos que trabajan con este objetivo. También, y por último, hay que intentar convencer al contrario o al que duda. Existe un núcleo de independentistas y redentos que no van a dar un paso atrás, y están en su derecho. Pero la euforia independentista masiva es muy reciente, 10 años a lo sumo. Por eso, de la misma manera que ha crecido, podría decaer si se desarrolla un proyecto inteligente y se ejecuta con eficacia y profesionalidad como ha hecho, hay que reconocérselo, el independentismo. Sin duda, uno de los pilares de este proyecto debe consistir en tender puentes entre Cataluña y el resto de España. Algunos de estos puentes solo podrán constituirse a través de leyes, pero no podemos esperarlas, y la cultura puede abrirse camino por sí sola. Ya vendrán las leyes cuando los porcentajes de voto cambien. Los puentes pueden ser lugares, eventos, personas, símbolos. Quien conozca la cultura catalana mejor que yo estará en mejores condiciones de diseñarlos, pero me permito hacer una propuesta: la promoción de los grandes catalanes que se han sentido plenamente identificados con España, como por ejemplo Salvador Dalí de Figueras, o Antonio Gaudí, que dejó un espacio para una vidriera dedicada a España en la Sagrada Familia, que si no me equivoco todavía permanece vacío, o Antonio Mingote, que me he enterado que es natural de Sitges, o Montserrat Caballé. Si del presente nos vamos al pasado, encontramos con facilidad momentos clave de la historia de España que han acontecido en Cataluña, como la primera recepción de los Reyes Católicos a Colón, acaecida en Barcelona, o la ruta que condujo al mismísimo Don Quijote a la ciudad condal. Qué bonito sería celebrarlos. Y si desde allí volvemos a la actualidad más reciente, nos topamos con la poderosa Rosalía, nacida en San Esteban de Serroviras, orgullosa de cantar en español y capaz de ganar por primera vez para España el MTV Video Music Award. Yo no soy ni Isabel de Castilla, ni Dalí, ni Rosalía, pero como se ha comentado antes, soy doctor por la Universidad de Barcelona.
Con lo que solo pretendo apuntar que la unión entre Cataluña y el resto de España es muy radical y muy profunda. Sus raíces se incrustan en la interioridad de millones de españoles. Y hay que mostrar, celebrar, exponer y difundir esa unidad, único modo, o por lo menos uno de los modos, de deconstruir las mentiras y la distorsión generada por el independentismo en torno a España, como el que gira, por ejemplo, en torno a la figura de Rafael Casanova. ¿Qué mejor modo de mostrar que la supuesta oposición entre España y Cataluña no es real y no responde a la historia ni reciente ni pasada? Los puentes, por supuesto, deberán tener en cuenta la diversidad. Cataluña tiene una identidad fuerte y una hermosa lengua que es solo una parte de su riquísimo patrimonio cultural. Nadie pretende ni eliminarla ni debilitarla, como el independentismo afirma con falsedad. Insisten en esto lo cual es totalmente falso. Simplemente tienen que crear esa imagen distorsionada de España para justificar la ruptura. Pero la diversidad no tiene por qué ser un obstáculo para la unidad. Cataluña no es más distinta de Andalucía que Hawái y Alaska. El problema, por tanto, no es la diversidad, sino el deseo de vivir en unidad. Ese deseo se ha debilitado en un número importante de catalanes, pero no en la mayoría. La tarea pendiente y decisiva requiere vivificarlo, radicarlo, promoverlo y disfrutarlo, mostrando que así se camina en una dirección comenzada como mínimo hace 500 años y que sin duda es la mejor tanto para Cataluña como para toda España. Muchas gracias. En positiva se ve que ha mejorado la cosa, incluso desde el punto de vista vocal. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta conferencia además tan estimulante, que nos pones deberes, ¿no? De cuestiones que hay que hacer, muchísimas ideas que podemos ir trabajando. En esta última parte hay muchas ideas, estos puentes vivos, figuras, lugares de memoria, personajes, símbolos, fiestas que pueden servir para ello. O sea que Sociedad Civil Catalana se pone también a ello. Vamos a dar paso ahora al coloquio. Tenemos pues, un cuarto de hora por si alguien quiere intervenir, quiere contradecir, quiere ampliar. Adelante. Presentaos por favor con vuestro nombre. Mi nombre es Orgario Ortega. Le agradezco la aportación que nos ha hecho. Que creo que no se oye. ¿Pero? Acérquese un poco más el micrófono. ¿Se oye ahora mejor? No. Vuélvalo a encender. Acérquese más al micrófono. ¿Ahora sí? Ahora. Decía, mi nombre es Orgario Ortega. Soy, digamos, uno de los fans de Sociedad Civil Catalana. Y agradezco su presencia aquí y sus palabras. Recojo un poco la invitación que nos hace, apuntando algo que no sé por qué razón permanece o bien en mantillas o bien inédito. Y es lo siguiente: en política, y usted lo sabe muy bien, el presente siempre tiene que mirar al futuro, porque tiene que haber un camino por delante que sea, digamos, esperanzador, entusiasmador, lo que queramos llamarlo. Entonces, este estado nuestro de las autonomías, una buena parte de la izquierda, y no solo de la izquierda, apuntan que su sublimación debería ser acabar en un Estado federal y el paso siguiente, un Estado confederal, lo cual quiere decir en realidad la desaparición del Estado. A mi juicio, en realidad ese camino es inverso a la ortodoxia de lo que nos ha enseñado la historia, es decir, que países vecinos se juntan, tienden a lo confederal y acaban en Estado federal. Por lo menos ese es el ejemplo de Alemania, de Estados Unidos, en fin, de otras latitudes. Sin embargo, aquí esta lectura inversa no tiene un discurso que la contrarreste. Tenemos material para contrarrestar. Por ejemplo, aunque Europa no esté de moda, pero debería tenerse un horizonte europeo, aunque actualmente, insisto, el prestigio haya decaído bastante. Pero tenemos incluso uno mucho más inmediato, que nos hemos olvidado de él, y es la gente que nos mira con simpatía, a ver, por mi propia experiencia, se llama Portugal, y lo tenemos ahí al lado y nunca le mencionamos.
cuando sería lógico que hubiese un partido ibérico que estuviese planteando opciones de confederación, de federación, de unión a largo plazo, etcétera, porque además ambos países ganarían, serían un interlocutor frente a Europa más poderoso y al mismo tiempo, sobre todo, darían una idea contraria a este federalismo centrífugo que está de moda, sobre todo en la gira hacia la izquierda, como algo progresista. No sé, ¿qué opinión tendría sobre eso? Hay varias ideas, o sea, yo creo que realmente, hay como dos problemas. Desde mi punto de vista, como ya he dicho, a mí el estado de causalidad me parece que ha sido muy positivo para España, digamos, hasta el último periodo en el que, con el llamado café para todos, todo el flujo de las competencias fue aumentando continuamente. Entonces ahí lo que pasa es que ahí está un problema pendiente de fijar y establecer el número de competencias que en algunos casos probablemente habría que reducirlas, como en el tema de educación, que es evidente que si no hay una educación común en España, pues es cuestión de que pase el tiempo y de que pasen las generaciones. Entonces, que allí probablemente habría que, en el caso de la educación, habría que ir hacia atrás y quizás en alguno más. Pero desde mi punto de vista la centralización ha sido buena, perdón, la descentralización ha sido buena. Pongo el ejemplo de las ciudades, los pueblos de España, cuidadísimos. ¿Por qué? Porque cada uno mima lo suyo, lo que tiene al lado y es propio. Entonces, en ese sentido, yo no veo que haya que ir como hacia atrás excesivamente, sino simplemente un poco, lo suficiente para fomentar, para que los elementos clave de constitución unitaria sean suficientes. Y por otra parte, pero para eso sobre todo lo que hay que hacer es vivir esa españolidad con orgullo y con moderación, pero con orgullo y no usando orgullo. Entonces eso va a facilitar ese proceso, porque de alguna manera cuando se fortalece la unidad, todo camina en una dirección. Aquí parte del problema que ha habido con el independentismo es que no se ha encontrado enfrente una identidad española fuerte. Entonces claro, todo el mundo se ha quedado un poco como, me entre ellos, como no ha habido una respuesta contundente, no necesariamente en el sentido de agresiva, de fuerte, sino de decidida. Es decir, España es esto, aquí están los límites, estos límites no se van a pasar. Cuando nadie dice esto, entonces todo se genera una debilidad. Con respecto al proyecto ibérico, es un proyecto interesante, pero yo creo que a mí ahora mismo me parece que tendríamos primero que superar estos problemas para lanzarnos a otro tipo de cuestiones, aunque es un proyecto interesante. Más preguntas. A ver, vamos a hacer dos seguidas. Intentemos hacerlas concisas para que todo el mundo tenga oportunidad de hablar. ¿Tú también? Pues, el orden, pues hacemos tres seguidas. El orden, Xavi, José, Miguel Candel me ha pedido luego pasaré por allá. Venga, pues hacemos este lado y luego pasamos. Sí. Xavi. Pues sobre todo muchas gracias. No se oye, Xavi. No se oye, no se oye. ¿Se oye bien? Ahora. Muchas gracias por la conferencia. Y bueno, a ver, yo creo que el nacionalismo en cierta forma es una persona, sobre todo catalán hoy en día, no es un independentismo unilateral, una persona que no acepta la historia como ha sido y realmente la va adaptando, la va manipulando para que se adapte a lo que se ajusta a sus sueños. A partir de ahí, pues estamos en inferioridad de condiciones. Ya que hacía usted un símil con el tema del baloncesto, cuando estaba toda la gente en la plaza de Colón, precisamente, pues yo vi pocas banderas españolas. Sin embargo, si hubiera sido en un acto aquí independentista, estaría lleno ya de catalanas y no de extremas. Me refiero que la españolidad en un punto dentro de España, en Madrid, en la gran plaza de Colón, la verdad, es adaptar muchas banderas españolas. Realmente el sentido español pues, siempre ha sido así, una cosa natural. Pues ya está, no hace falta. El problema es que usted, y siguiendo, y termino ya con el símil del baloncesto, Mónica Terribas, la locutora de Catalunya Radio, que pagamos todos los catalanes, seamos independentistas o no, tuvo un editorial ayer en Catalunya Radio de casi 3 minutos, donde vino a decir que, claro, ¿qué le temen los españoles a un referéndum en Cataluña si lo poco que tiene España es esto y el fútbol? Claro, si les descontamos que casi 40, 60, 70% de la plantilla es catalana, pues claro,
quiero decir, si la periodista de cabecera aquí pública, que pagamos todos los catalanes, dice esas cosas, tenemos mucho trabajo, tenemos que hacer mucha autocrítica. Entonces, eso, extrapolado a los otros temas, pues bueno, estamos como estamos. A ver, micro, dejas. Ser conciso. José. Hola, soy José y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el conferenciante, pero quería resaltar una cosa que es muy importante. Hoy en día las redes sociales llegan a cualquier punto del planeta en cualquier idioma. Entonces, lo que yo creo que es indispensable es lo que ha dicho el conferenciante de María Elvira Roca, Ferrer Dalmau y otras personalidades y otros documentos. Cualquiera de nosotros puede cogerlos y difundirlos en las redes y llega a mucha gente. O sea que esto de que no haya medios de comunicación de derechas, que no haya películas de derechas o que expliquen toda esta historia, cada uno de nosotros puede difundir esa información y puede llegar a mucha gente. También puede organizarse. Por ejemplo, en Sociedad Civil Catalana hacemos cursos para que quien no tenga esa capacidad pueda aprenderla y trabajar todos juntos. O sea que lo que pase con nuestro país, la imagen esta que tenemos que crear entre todos, puede contribuir cada uno de nosotros a coste cero. Tú tienes Facebook, que es la segunda red más potente del planeta, tienes YouTube, que es la tercera red más potente del planeta, y ahí estás tú, están los que se quieren cargar España y todo el mundo. Entonces, si tú ahí no haces nada, es como lo que está pasando ahora con el Brexit. Mucha gente dice que no iba a pasar aquello, que no hacía nada porque no iba a pasar, y ahora se lo han encontrado. Y ahora están en un problema que no saben qué hacer. Nosotros todavía estamos a tiempo de cada uno de nosotros actuar en lo que pueda y aprender y difundir textos, conferencias, vídeos que hablen de nuestros héroes, de cualquier tema. Por ejemplo, los cuadros de Ferrer Dalmau que ha dicho, pues son un ejemplo clarísimo. Puedes coger esos cuadros que están en la red, poner un texto y difundirlo. Ya está. Pero voy a contestar rápido hasta no, porque si no es que no me voy a acordar la nueva, ¿no? Entonces, a ver, con lo de España, el baloncesto, yo no sé si había muchas banderas o no. O sea, sí te puedo decir que Madrid ha estado en los últimos años, el último año, absolutamente lleno de banderas españolas por todos los lados. O sea, que en realidad, como comentaba también por Fernando, parte del independentismo, curiosamente, está generando un proceso de españolismo, como lo queramos llamar, ¿no? Y sí que es cierto que hay, o sea, pero evidentemente hay una batalla, cada uno va a usar sus argumentos y quien tiene el poder de un medio de comunicación lo usará. Entonces ahí pues hay una batalla larga. Y también un poco en ese sentido, comentando a la otra, por supuesto, o sea mi conferencia no pretende ser ni negativa ni renditiva, sino todo lo contrario. Pero también un poco realista. Entonces las redes sociales tienen su peso, pero no llegan a todo el mundo. Entonces por eso creo que, o sea, no podemos fiarlo todo a las redes sociales, porque hay un sector importante de la población que no sigue las redes sociales, o por lo menos no entienden el impacto que puede tener TV3 o que puede tener. Entonces, ese terreno también hay que luchar. Miguel. Mi nombre, ¿se oye? Mi nombre es Miguel Candel. La batalla cultural es fundamental. Lo que voy a decir no va en contra de eso, pero hay que matizar que es una batalla a largo plazo. O sea, es un objetivo estratégico. Tácticamente hay cosas muy urgentes que se deberían poder hacer. Y un gobierno con un mínimo de sentido de Estado debería hacerlas ya. El que salga, sea el que sea. Primero, no puede ser que si una persona, un estudiante de primaria o de secundaria, que se cambia de comunidad autónoma, se encuentre que se ha saltado una cosa que ya no la va a estudiar porque en esa comunidad autónoma, lo que en la suya se estudia tal, en este año ya no se estudia. Es decir, que los planes de estudio son totalmente, en gran parte divergentes. Eso es inadmisible. Tiene que haber un mínimo de unidad, es decir, tiene que haber un tronco común en todos los distritos universitarios, en todas las comunidades, en primaria y en secundaria. Y por tanto, las competencias en educación, lejos de blindarse, término que a mí me sugiere, pues las instituciones acorazadas, claro, quiero sacar metáforas fuera de lugar, pero se tendría precisamente que coordinar. O sea, las competencias en educación deberían ser de alguna manera coordinadas con el Ministerio de Educación
por parte de todas las comunidades autónomas. Eso de blindar competencias de Cataluña o de Asturias o de quien sea, me parece inadmisible. Y luego, en sanidad, es realmente sangrante, y lo es literalmente, que no haya una tarjeta sanitaria única para toda España, común para toda España. Porque eso da problemas a gente que cambia, tiene un problema sanitario, a no ser que tengas, yo por ejemplo, como funcionario, pues tengo muy fácil, y con eso vas a todas partes. Pero si no estás en esa situación, la tarjeta sanitaria de Cataluña no sirve en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Entonces, esto es realmente inadmisible. ¿Y qué cuesta llegar a una cosa? Ahora sí, bueno, vale, bueno, pues menos mal. Pero si se hubiera dado, ha sido un disparate tremendo. Y ha habido momentos en que eso ha causado un problema. Sé de gente que gracias a que tenía la tarjeta sanitaria europea no ha tenido problemas para que la atendieran en Andalucía. Si ha cambiado, me alegro. A ver, ahora parece que Arturo, pasamos a este lado y luego volvemos para atrás. Sí, gracias. Buenos días, por su exposición. Usted ha mencionado algunos aspectos de la discusión de algunos problemas, ¿no? Como la resolución de identidad, la pandemia, ha mencionado algunos problemas y, claro, los problemas los agita alguien. Creo que usted, yo he entendido que la izquierda colabora mucho a que esos aspectos de unidad se hayan ido viviendo. Pero claro, la izquierda es una muy completa. En España, en los últimos 40 años, prácticamente la izquierda la defensa el PSOE. Y en Cataluña, el PSC. Y yo soy de los convencidos que el PSC es el problema de Cataluña, es el problema de la solución. El problema y la solución. Me gustaría saber su opinión. Porque claro, veamos a la gente que se ha pasado el PSC hace poco. Ernest Maragall, Marina Geli. Suerte. ¿Dónde están? El problema, en mi opinión, sigue siendo el PSC. Porque el PSC hace derivar al PSOE hacia las posiciones de disolución. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Quién agita y quién es el que provee los problemas que tenemos? Estás equivocando el adversario. Sí. Respecto a la primera pregunta, claro, necesitamos tomar medidas rápidas, pero lo que ocurre es que esas medidas no son fáciles de tomar, entre otras cosas porque, claro, aquí ha habido un proceso que ha durado 30 o 40 años, entonces no podemos pensar que ahora lo vamos, porque ahora de repente ya nos ponemos las pilas, lo vamos a poder invertir en 4 meses. Entonces, sí, dependiendo del gobierno que salga, que ya está habiendo una reacción, porque está claro que tanto ciudadanos como, o sea, que hay una reacción en el sentido de que al menos teóricamente los partidos políticos que ahora están en el poder están con una temática mucho más españolista, si que la queremos llamar así, que hace unas décadas. O sea, que hay un movimiento de cambio que creo que es positivo y que se está generando que se está generando en España, pero y que hay que trabajarlo y hay que fortalecerlo. Pero que lleva tiempo, claro, sería maravilloso que ahora se tomaran, pero incluso aunque se tomen decisiones políticas, si no hay esa unión, eso es un cierre en falso, o sea, eso no es un cierre en falso. La otra pregunta, o sea, es complicada, o sea, en serio que, bueno, en política todo es complejo. Yo sí creo, y yo lo que pasa es que o sea, yo creo que el Partido Socialista Español, o sea, no es que haya agitado, o sea, yo creo que ha sido más bien una cuestión por omisión, más que porque ellos tengan un interés particular en la disolución de España, que no lo tienen, pienso, sino que simplemente ellos no han promovido por esa timidez con los hijos españoles y en algunos casos sí que creo que cuando han tenido que elegir entre poder o renuncia a algunos principios, en general pienso que a lo largo de los últimos años han elegido poder. En relación al Partido Social, al PSC, ya tampoco sigo tanto la cuestión. Creo que el PSC en su momento tuvo una evolución de este tipo, porque si pensamos en Maragall, yo creo que Maragall promovió muchísimo todo el catalanismo que después se fue transformando en independentismo, porque claro, cada vez había que seguir más adelante. Pero también ahora hay que ver cuál es su posición actual, porque puede que ahora sea una pieza súper importante para el constitucionalismo en Cataluña. Entonces creo que como hay que buscar, o sea, no hay que ni generarse enemigos ni generar división.
Entonces, en ese sentido, creo que en la situación actual probablemente es una de las piezas esenciales para la permanencia y para la posición constitucionalista, por ejemplo, como se puede haber visto en el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, creo que tampoco hay que... si bien en el pasado puede haber habido esta posición, quizás ahora la situación es diferente y también hay que tenerlo en cuenta. Desde luego, no generando división, porque yo creo que en ese sentido hay que ser flexibles a nivel político y teniendo en cuenta que es una situación compleja, no encima crear división interna. Bueno, sí. ¿Quedaría una pregunta? Sí, venga, última pregunta. Última pregunta. Si sois concisos y simpáticos, el joven también se añade. Hola, buenas noches. Me llamo Sebastián Uroz. Para ser breve, voy a leer una cita de Antonio Machado, al cual nadie le puede achacar veleidades de tipo derechista ni que se le parezca. Fue un activo republicano que luchó por el aperimiento de la República y, bueno, toda su vida, y ha sido pagado también. La lectura es la siguiente. El 6 de junio de 1937, en la revista Hora de España, Antonio Machado ponía en boca de su heterónimo Juan de Mairena esta reflexión: de aquellos que dicen ser gallegos, catalanes, vascos, extremeños, castellanos, etc., antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles incompletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse. Según eso, amigo Mairena, habla Tórtoles en un café de Sevilla, ¿un andaluz andalucista será también un español de segunda clase? En efecto, respondía Mairena, un español de segunda clase y un andaluz de tercera. Hasta aquí la cita. Ejemplarmente armonizó el todo y la parte, esta gran gloria nacional que es don Antonio Machado. Gracias a saber su opinión, usted que es astrofísico, imagino que conoce a Carl Sagan, un astrónomo popular de los 80, divulgador. Él era de la opinión de que cuando alguien mentía, divulgaba pseudociencia, por ejemplo, no había que ignorarlo, porque si lo ignoraba podía quedarle cierto poder, ¿no? Él era de la opinión de que había que enfrentar a esta gente, a gente inteligente, ¿no? Por ejemplo, en España hay políticos que tienden a mentir, a crear pseudohistoria, como pasaba aquí, o como pasa con el Instituto de Nueva Historia, que recibe dinero de la Generalitat, con pseudohistoria. Él opinaba que había que enfrentar, había que coger a gente, historiadores, por ejemplo, en este caso, que conocían bien la historia de España, la historia de verdad, y hacer una mesa redonda con ellos para que tuvieran la oportunidad de defender sus argumentos. ¿Qué opina acerca de este método? O sea, que para mí es bueno. Hay gente que opina que esta gente hay que ignorarla, ¿no? Esta gente miente, de ignorarla, ¿no? Y ya se pasará. Pero puede que no se pase, puede que cojan adeptos y se haga algo mejorar una pelota, ¿no? Y luego es peor todavía. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso porque justamente es un poco lo que ha pasado, que ha habido mucha mentira sobre España y bueno, quizás yo creo que está un poco una cierta vaguería, hay que reconocerlo, pero yo también creo en parte porque de alguna manera pensaba que iba a llegar la cosa a semejante nivel como diciendo, bueno, hay una inercia histórica de 2000 años, tampoco se va a cambiar. Entonces no se ha respondido, entonces al no responderse, un poco en la línea que señalas tú, la bola ha crecido y entonces ha habido gente que ya no se ha encontrado con la realidad histórica, sino que lo que ya se ha ido encontrando es con digamos, pseudohistoria que se ha ido creando. Y claro, dependiendo de lo que te enseñen, pues es lo que piensas. O sea, digamos que estoy totalmente de acuerdo, digo que creo que hay que enfrentarse y que, diríamos, como se decía, hay que revertir el relato. O sea, porque si no se revierte el relato, pues entonces no se puede actuar ni se puede influir realmente en la sociedad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo, antes de terminar, te quería poner también unos pequeños deberes, ya que nos has puesto a nosotros. Y es el tema de la nación y el tema de los símbolos nacionales y el tema de esta vivencia de la comunidad política.
es un tema interesante desde la filosofía, ¿no? Porque por un lado es un enriquecimiento personal, pero también hay que ver hasta qué punto lo es, o hasta qué punto puede ser alienación, es decir, ahí hay una reflexión que necesitamos que desde la filosofía, yo creo desde la filosofía personalista, se nos enseñe un sano patriotismo, ¿no? Que se explique lo que es un sano patriotismo frente a un nacionalismo excluyente o fanático, etc. Y yo no he encontrado todavía, bueno, no es fácil encontrar textos que pongan un poco de luz sobre esta cuestión, ¿no? Hasta que por qué para el ser humano es importante la patrias, o no, o sí, o ponen muros, o facilita nuestro crecimiento. Por tanto, Juan Manuel, bueno, esta es una invitación que te hacemos, persona en acción, ¿vale? Y dicho lo cual, que sepáis también para salir con buenas vibraciones y sensaciones, que como le explicaba Juan Manuel Burgos este mediodía, hay personas del entorno de Sociedad Civil Catalana que han puesto en marcha una productora muy potente, ¿vale? Y en los próximos meses tendremos noticias de series, de películas que vienen de aquí, que han nacido de gente que ha estado entre los nuestros y que un día dijeron, la clave es la cultura, vamos a hacer cultura visual que cree puentes. Pues muchísimas gracias a todos por estar y gracias a Ainhoa, a Arturo y a Pablo, trabajadores siempre de el libro, tenemos aquí el libro, que es un libro interesantísimo que podéis comprar y luego os lo puede firmar el autor. Muchísimas gracias.